platicaré. Ya está Carlos Saldívar aquí, damas y caballeros, como siempre. Carlitos, ¿cómo estás? Cuéntalo del fan sordomudo. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Muy buena noche. Muy buena noche en este martes, ya martes 9 de julio. Los ánimos ahorita no están al 100%, algunos detalles, pero bueno, vamos a darle aquí a una plática pero muy interesante. Y lo primero es mandar saludos a mi ahora queridísima Michelle, que está en línea. Y el Club de los 27, ¿a qué se refiere el Club de los 27 y quiénes lo integran? En el programa ya han tocado varios de los artistas. Esa es la foto de su majestad, Mr. Robert Johnson. Voy a hablar nada más sobre dos personajes, sobre Robert Johnson y después sobre el Rey Lagarto. Robert Johnson, de hecho, es yo creo que el que inicia esta lista sin saber que era ya el inicio de una gran lista. Esta lista o este club, el Club de los 27, pues se da justamente y se inicia, entre comillas, oficialmente, allá en 1970-71, porque ahí el concepto se populariza justamente con la muerte de Jimi Hendrix, Janis Joplin y Jim Morrison. Y lo que le llamó la atención pues es justamente en un periodo muy corto de tiempo. Entonces fallecen estas grandes leyendas, estos grandes músicos, el guitarrista, la voz de Janis, el poeta maldito y la voz de los Doors. Y ahí es cuando inicia, y yo creo que esto ya lo hablaron al inicio del programa, el Club de los 27. Pero ¿quién era Robert Johnson? Robert Johnson nació en 1911 y fallece en el 38. Y es justamente la figura icónica en la historia de la música del blues. Y es conocido por su estilo innovador y sus letras muy emotivas. Él obviamente nació en Mississippi, en Hazlehurst, y aunque apenas vivió 27 años, su influencia, ha perdurado y seguirá perdurando por todo el tiempo. Hay muchos al día de hoy, muchos músicos que siguen el estilo y que han sido influenciados por Robert Johnson. Apenas en tan poco tiempo tiene 29 canciones y de estas grabaciones, pues justamente es la piedra angular, es como el origen, es el inicio, son las raíces de lo que es el blues. Y una de sus canciones más famosas pues es Crossroad Blues, Sweet Home Chicago y Love in Vain. Era, al inicio pues ni él se entendía, era un, entre comillas, mal guitarrista. Cuenta la leyenda, y es una leyenda, es un mito, pues que él se desespera al no tener éxito, se desespera, él siente que no toca bien y se desaparece. Y tiempo después regresa a su pueblo con una habilidad realmente impresionante. Y de ahí se desprende esa técnica que la conocemos como el finger picking y los slide. Entonces es un sonido muy melódico y muy rítmico. El mito, pues, es súper famoso y es una parte de cultura general. El mito es de que, y además es fascinante, fascinante, porque se dice que tuvo un supuesto o que tuvo un pacto con el diablo, con el mismo Satán. Y la historia, pues, simplemente Robert Johnson, por querer ser el mejor guitarrista, por mejorar sus habilidades musicales, se fue a una encrucijada, el famoso Crossroad, que está en la ruta 61 y la ruta 49 allá en el Mississippi. Y ahí hizo la transacción y ahí le vendió su alma al diablo a cambio de convertirse en el mejor guitarrista del blues. Ahí se las dejo. Obviamente, pues ya lo hemos platicado en otros programas, pues el diablo y Dios son conceptos, pero vaya, el mito cobra vida, es una leyenda que cobra vida. Entonces, pues los creyentes, los de uno o del otro, pues queremos creer esta historia que es verdad y que de hecho hubo algo
algo, una leyenda, este mito que alimentó este hecho de que Robert Johnson realmente desapareció y cuando regresó, en verdad, era el mejor guitarrista del blues. Y sus letras y la forma en que canta o cantaba esos temas oscuros, místicos, pues obviamente ayudaron y siguen ayudando a que su música siga vigente justamente hoy, 2024. El legado, la influencia, pues no puede ser subestimada. Ya hay muchas bandas durante generaciones, Muddy Waters, Eric Clapton, ya saben que Clapton es Dios, ya hablaremos sobre eso, hasta los Rolling Stones, Led Zeppelin, y siempre citan a Johnson como una de las principales influencias en estos músicos, porque sin esa influencia yo creo que hubiera sido otro Muddy Waters, otro Clapton, otra forma de los Rolling Stones y otros de Led Zeppelin. Es hoy en día considerado pues ya dentro de la cultura popular pues el famoso mito del pacto con el diablo y poder pertenecer ahora sí al famoso Club de los 27, Robert Johnson. Venga la música. Lean, por favor, mientras. Ahí está. Dice Ruth, pregunta curiosamente, ¿cómo es un Johnson, otro que tiene J en su nombre, igual que Morrison, igual que Brian Jones, igual que Janis, igual que Jimmy. Entonces, a lo de los 27 le sumamos la J. Y por ahí también hace rato exactamente estaban presentando en el History Channel la historia de Robert Johnson y dicen que se murió a los 27 porque el diablo vino a cobrar su deuda. La deuda. Good day, my name is Scott Ainsley. I'm here at Dream Guitars with the Froggy Bottom Model K, Adirondack Spruce Top, and Brazilian Rosewood back inside. I followed her to the station with a suitcase in my hand. Yeah, I followed her to the station with a suitcase in my hand. Well, it's hard to tell when all your love's in vain, all my love's in vain. The train, it rolled into the station. I looked her in the eye. When that train, it rolled into the station, but I looked her in the eye. I was lonesome, I felt so lonesome, I could not help but cry, all my love's in vain. The train, it left the station with two lights on behind. Yeah, that train, it left the station with two lights on behind. Well, the blue light was my blues, the red light was my mind, all my love's in vain. Woo, Willie Mae. Oh, blue, Willie Mae, you know that's it. Grandes rolas, mucha influencia, la manera de tocar el blues, la manera de impactar al mundo de la música, la leyenda, el mito de Robert Johnson. Y además otra característica del Club de los 27, pues no es la edad, ni la J, ni todo, es que en verdad tienen que ser leyendas y buenos músicos. Y platicamos la semana pasada sobre una artista mexicana, bueno, no sé si es mexicana o no, se atrevió a decirse y afirmar que se salvó de entrar al Club de los 27, ternurita. Para eso hay que tener fama, hay que tener ovarios para afirmar. Entonces,
Ni su nombre voy a mencionar para acabar pronto, pero no cualquiera va a entrar al club de los 27. A ver, pónmelo aquí en el chat para saber de qué chisme estamos hablando. No lo menciones, ponlo en el chat. No, increíble, es no, ni. ¿Quieres pertenecer al club de los 27? Eso sí es ser una leyenda. No cualquiera va a entrar, no es nada más, me llamo Juan Pérez y me suicido a los 27. No, de eso no se trata. Es realmente maravilloso todo este club de los 27 con grandes leyendas y con grandes mitos. A ver, espérame tantito, ¿cómo es el cine de Piojito? Ahí está en el chat. Ay, bueno, hace muchos años, Ruth, había algunos cines que se iban quedando viejos y obsoletos. Sí, entonces, se iban inaugurando los nuevos cines y demás, y estos cines se les decía así, a los cines de Piojito, los que eran de barrio, de rompe y rasga, donde decían que entrabas al cine y te daban tu tabique para que te sentaras, o que con él mataras a las ratas. Un palo, tu tabique y un palo. Un palo seguramente ibas a salir con piojos del cine. Exacto, y eran grandes cines, digo, me han contado, pero había funciones desde las 10 de la mañana, entonces tú entrabas y veces... El cine Teresa, el cine Savoy, el cine Cosmos, el cine Reforma, aquí que teníamos en Miscuac, el circo volador, por ejemplo, estaba sobre el cine Venustiano Carranza, pero no es de esos cines, ya era más nuevo. El circo volador estaba sobre un cine de una camada de cines de los años 60 que tenía nombres de héroes de la patria, como el cine el Ignacio Allende, el Emiliano Zapata, el Francisco Villa, que era el circo y así. El cine Francisco Villa era un cine liendre apenas. Sí. Ese, ya te puso ahí, Isaac. Sí, ya también lo pusieron. ¿De está hablando? Ya lo puso el tío Villaseñor también. No, bueno. Y en la página de Abril. Vendió su alma al diablo con el fama y ser el mejor. Sí, Iván, mero. Sí, vi ese comentario de esa chica pop, dice Paco, Chío Villaseñor, Dana, Chío Villaseñor, jajaja. Así estaba el cine Cosmos cuando decayó. Sí. Era el cine Jalisco antes de ser ahora uno de los lugares donde más se consigue dinero en este país, con el pare de sufrir. El cine Jalisco donde... Sí, exactamente, ese es otro tema. Íbamos ahí al cine Jalisco, yo daba 50 centavos de más para que me dejaran entrar a ver las películas eróticas de Mauricio Garcés, que tiempo después las veías a la hora de la comida en el Canal 4, sin ninguna es que eran esas películas y eran las de Angélica Chaín y Jorge Rivero. Eso ya fue más adelante, mucho más. No, ya fue de los 70. Pero bueno, vamos a continuar con el siguiente nuevamente. Sí. Yo vamos a hacer un programa de anécdotas de otras cosas. Sí, vamos a hacer un menos rock and roll. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, Michelle, por conectarte. Mil gracias. Vamos al siguiente. La siguiente, bueno, ni siquiera merece introducción, ni siquiera se los puedo decir quién es. James Douglas Morrison, y vuelvo a insistir, no es un tema de música, no es un tema de sociales, es un tema ya de la cultura pop, es un tema cultural y pues obviamente musical. Jim Morrison. Él muere en el 71 y justamente con esa terna de Janis Joplin y Robert Johnson, de Hendrix, es que al corto tiempo se van los tres y entonces al coincidir en la edad de 27 años surge el famoso club de los 27. Morrison pues tenía un carisma impresionante, una forma de liderazgo única. Fue el vocalista de la banda The Doors, una voz muy profunda, letras poéticas, y son esas letras poéticas que no se piensan, esas se sienten y se van escribiendo, se sienten, te va llegando la inspiración, vas vaciando, y además tenía una presencia en el escenario, un performance magnético, o sea, cualquiera que se pusiera frente a él, frente al escenario, frente a los Doors, era una atracción impresionante, sí, ahora sí que como la película Atracción Fatal, y se convierte en ese ícono
que a la fecha es un gran ícono, un sex symbol que data desde la década de los 60 y 70. The Doors se forma en el 65 allá en Los Ángeles y destacan por ese sonido de rock psicodélico, de letras introspectivas. Tiene varios álbumes desde su debut con el álbum homónimo en el 67, Light My Fire, The End. Y entonces, obviamente, Morrison, y es a quien considero yo creo que una de las personas que ha leído mucho, que ha leído demasiado, es... tú llegabas bueno, cuentan la leyenda, sus amigos llegaban a la casa de Jim, entonces decía Jim, pues, tú agárrame cualquier libro, tenía una biblioteca impresionante, sus amigos bajaban cualquier libro y decía Jim, léeme un párrafo, leía un párrafo y decía Jim Morrison, es tal autor de tal libro y en tal, así ese grado. Tiene mucha influencia de la literatura, filosofía, de la famosa cultura beat, y además él aporta en su forma de escribir ese enfoque de la lírica, de un performance que trasciende como el mero entretenimiento e invita a los asistentes a una experiencia más profunda y generalmente perturbadora, y ahí viene ese gran mito. Ya platicamos, creo que hace 1 o 2 programas sobre los autores de las canciones con literatura, y pues Jim Morrison y Bukowski, Charles Bukowski, que es mi autor de cabecera, uno se influencia del otro, entonces es una de las mejores mancuernas que han existido y que van a existir. Imagínate a Jim Morrison interpretando o tener influencia de las letras de Bukowski, y luego Bukowski aventarse esa obra de las 1000 eyaculaciones y el amor es un perro del infierno, pues inspirado en cierta forma de la música de Jim Morrison. Entonces ahí van de la mano, es una mancuerna impresionante. Y aclaro, nunca se conocieron en persona, pero sí estuvo esa comunicación tanto del uno con el otro. Morrison es de libre espíritu, además era autodestructivo, tenía un comportamiento muy errático, abusaba del alcohol, eso sí es muy seguro. De las drogas dicen que sí, no sé, a mí todavía no me consta, pero bueno, daremos por válido esa parte. Y su estilo de vida contribuye a esa percepción como uno de los integrantes de los poetas malditos, siempre viviendo al límite, siempre estando al borde del abismo. El legado, pues simplemente en la música es la influencia que hoy día sigue durando en el rock, en el metal y en otros géneros. Y en la cultura popular, pues ha habido documentales, biografías, películas. Creo que la más icónica es la de Oliver Stone del 91, protagonizada por un excelente actor que es Val Kilmer. Era una belleza. De hecho, ya platicamos hace creo que 2 semanas sobre ese gran parecido, y en la película, la famosa escena que tuvimos mucho a comentar aquí, de A la calle del amor, cuando va Meg Ryan rumbo a su casa y va Jim Morrison atrás de ella, la persigue, etcétera, etcétera. Bellísima escena de esa película. Y el impacto del Club de los 27, pues vaya, Jim Morrison, como tantos otros, pues nunca supieron que forman parte del Club de los 27, y menos sabrán que este 9 de julio estamos hablando sobre ellos mismos, Robert Johnson y Jim Morrison, el Rey Lagarto. Justo a tiempo. Venga, muy de música. Dice Ruth Terrero, hablen del mito alrededor de la palabra arroz, de lo que decíamos de Mauricio Garcés. Mauricio Garcés. Ruth Guerrero, curiosamente te voy a contestar con esta canción, a esto se refería. Well, she's fashionably and she's fashionably. She'll never
break a scene. She'll never break a day. My cheeks don't drop, just watch the way she walks. But she's a 20th century fox. She's a 20th century fox. No fear, no fears, no ruin, tears, no loss. She's a 20th century fox. Oh yeah, yeah. She's the queen of cool. She's the lady away. Since her mind left school, it never hesitates. She won't waste time on elementary call. 'Cause she's a 20th century fox. She's a 20th century fox. Y ahí está. Ahí está esta cover, esta canción llamada 20th Century Fox, que no es dedicada a la compañía de películas, sino la zorra del siglo XX. Y zorra se supone que era lo que decía Mauricio Garcés al revés con lo de arroz. Que decía cuando decía arroz. Arroz. ¿Consideran que los Doors son más legendarios en México que en los mismos Estados Unidos? Yo Sí, creo que yo son creo que igual, sí. parejo. Yo creo que Para no mí es para parejo. tanto. ¿Ah? Yo creo que no es para tanto. O sea, a lo mejor sí en un sector, pero en un sector que sigue siendo minoritario. Legendario en México, Juan Gabriel, ¿no? O sea, así de alcance grandioso, masivo, ¿no? Sí, fíjate que a nivel masivo sí tienes toda la razón, Enrique, el hablar de Juan Gabriel o otros. Es más, me atrevo a mencionar el poeta del pueblo, Joan Sebastián, pero a nivel cultura pop y cultura musical, yo creo que sí pueden ser los Doors los más legendarios en México que en Estados Unidos, musicalmente hablando, Sí, y de acuerdo. en la Legendarios de Beatles, ¿no? En ese Y la pedacito, cultura. en ese pedacito yo creo que sí, igual que el Creedence Clearwater Revival aquí en México. Yo creo que después de los Beatles y después de los Creedence, es decir, no veo a los Doors. Sí. Ciertas rolas de los Doors, puede ser que sí, Riders on the Storm, Light My Fire, un tiempo sonó mucho la de Love Her Medley, LA Woman, pero es un puñado de rolas, no es que digas tú, híjole, toda la gente o todos los fans de los Doors saben todas sus rolas. Yo no Sí, creo no, que sea... Yo creo que también es un tema generacional. O sea, los Doors son de una etapa de los 70s, de los 60, 70s. En Estados Unidos, la gente que vivió a los Doors, en su mayoría, yo creo, es mi opinión, digamos estadísticamente hablando, yo creo que en su mayoría esa gente ya no está. Y aquí en México todavía hay gente de esa edad que sí está. Entonces, a ver, México entonces, actualmente... ¿tenemos mayor expectativa de vida o qué? El tema yo creo que también tiene que ver con la drogadicción y este tipo de cosas. Y el otro tema es que el mainstream en Estados Unidos se mueve mucho más rápido, entonces ha borrado bastante esa música de los años 60, 70 de la parte de la época de la psicodelia. Entonces ha reducido ese grupo de gente a la que le gusta esa música en Estados Unidos, y acá no, acá al contrario, haz de cuenta que la gente que le tocó, pues ¿qué haces? Se lo enseñas a tus hijos, y a tus hijos les encanta. ¿Y qué hacen ellos? Pues lo permean a sus cuates. Entonces, tú ves aquí en México chavos de 15, 16, 17 años que sí conocen canciones de los Doors. Y dices, ¿cómo es posible? No son de su época. Pues porque los papás se las ponen, ¿no? Es que en México han tenido resurrecciones los Doors. De repente porque salió la película, porque salió X cosa, por lo que tú quieras, de repente vuelven a pegar los Doors, vuelven a sonar. La prueba es que también, si ves de grupos de tributo, hay más de los Doors que de cualquier otro
menos de los Beatles. Bueno, de los Beatles, primero los Beatles y luego los Doors, sí. Creo Eso- yo. Lo que No. comenta Isaac, sí, estoy muy de Hay más acuerdo con grupos, él. perdónenme, pero hay más grupos, Sí. junto a Caifanes y a Héroes del Silencio y bandas más recientes que Bueno, bandas no, que pero hablando de los grupos gabachos, de la música gabacha. Hablando de los Sí, grupos sí, de los sí, no 60. sé, hay muchos grupos tributo a Metallica, Iron Maiden, Pearl Jam. O sea, yo creo que no, o sea, estamos viendo como que muy hacia atrás, yo creo. Bueno, Es que lo que comenta Isaac es que el mainstream en Estados Unidos se fue de volada, es muy rápido. Y Sí, eso es aquí, cierto, como que allá aquí es... el mainstream dura muchos años. Es más, ahorita hay mainstream sobre artistas de rock y del pop que todavía siguen vigentes cuando nosotros ya lo vivimos, ya pasamos ese mainstream. El caso de Madonna, para nosotros de esa generación, el mainstream fue 86, 87, 90. Ahorita sigue otro mainstream porque tiene otro giro Madonna, pero ya nosotros ya lo pasamos, eso ya lo vivimos, ya caducó, entre comillas. Mira, más sobre The Doors. Hace poco, dice Iván, comenté que a raíz de un documental que me cambió la idea de The Doors, lo único que siempre me pareció muy curioso y hasta increíble es que Gustavito Díaz Ordaz lo haya traído a tocar y a cotorrear a México. Muy paradójico que el hijo del mayor represor, Alfredo, ¿no?, haya traído, Alfredo Díaz Ordaz. Y hasta cuentan que el Gustavo Díaz Ordaz padre los tuvo que correr de Los Pinos por estar quemándole las patas al diablo en Los Pinos, y están las fotos en internet ahí en Constituyentes. Sí, es cierto, Iván. Sí, pues mira, no es tan increíble, dado que, o sea, nada más hay que ver a los hijos de los presidentes qué clase de calañas son. Entonces, el hijo del presidente, pero esta pues, vez no fue Gustavo Díaz Ordaz el que lo trajo. no comulgaba con el tema de lo que hacía su fue papá. Javier Olmos, Sí. fue un promotor llamado Javier Olmos. Mario Olmos, ¿no? Mario Olmos, perdón, Mario sí, tienes razón, que se asoció con los hermanos Castro en aquel tiempo, y sí se apoyaron en el hijo de Gustavo Díaz Ordaz para que Para el tema de los hay permisos, un apoyo ¿no? político, un apoyo de peso, pero quien realmente lo trajo fue Mario Olmos, después conocido como Mario Colmos, porque fue el que nos trajo a otras cosas por ahí medias fraudulentas por ahí. Dice, ese mismo Gustavito Díaz Ordaz que lanzó a la gran artista Thalía. Era Alfredo, ¿no? Y de hecho era su Alfredo pareja, Díaz ¿no? Ordaz, sí. sí. Que La Los- misma Thalía lo menciona, que fue el amor de su vida. Tenía un grupo de rock que se llamaba Renaissance, Gustavo, Alfredo Díaz Ordaz. Sí. Dice Ruth, los poderosísimos Doors. Estoy de acuerdo en que son poderosísimos. Sí, sin lugar a Yo dudas. marihuaneaba con Riders on the Storm. Tienen Muy bien. muchas para... Pues estimularse. qué bueno que todos los temas dan para... Que de acuerdo con dialogar, todos, en efecto, platicar. Creedence es también leyenda en México. Creedence tuvo una Creedence. penetración. Creedence también. Y Status Quo también tenía sus colonias favoritas acá en México. Pero solo en ciertas zonas, ¿no? Sí, solo Sí. en ciertas zonas, que es un fenómeno curiosísimo. En ciertas zonas, yo Así creo que es. hay partes de México donde es la parte donde son más conocidos fuera de Inglaterra, ¿no? Sí. Así sucede. Pues listo. ¿Algo más, Carlitos? No, pues mil gracias a los que se conectaron, mil gracias Michelle, y a quienes guste chequen el canal de Life Headbangers en YouTube, y allí en Life Headbangers están varios programas de mi generación con muchos temas de esto. Déjense una paseada por ahí por el canal, en YouTube busquen Life Headbangers y ahí están varios temas interesantes, son videos cortos de 20, 25 minutos. Mil gracias por la invitación, estamos aquí en línea. Un abrazo a los tres, bueno, a los cuatro, con el perrito de Isaac. Gracias. Pon por ahí un link al canal, por favor. Sí, ahorita se los pongo en abril y en mi generación. Mil gracias. Esperamos que lo que sea que te tenga un poquito bajoneado se levante pronto, Carlitos. Sí, ahí vamos. Un abrazote. Otro para ti igual. Fuerza. Bye, gracias, aquí estoy.